Gracias. Penúltima intervención, asambleísta Henry Llanes. Gracias, señora presidenta, señoras asambleístas, señoras y señoritas asambleístas. Muchos de ustedes me conocen y saben cuál es mi posición política, y yo lo que quiero decir es de que el dogma y el sectarismo es lo peor que puede suceder en la política, porque los afectados no son los contrincantes políticos, sino la comunidad. Y esto en alusión a la intervención de mi compañero diputado Raúl Auquilla, de que se está excluyendo la participación del sector privado en la iniciativa de presentar proyectos para la generación eléctrica, para la distribución eléctrica y para la comercialización. Y me preocupa porque en el bloque de gobierno hay empresarios que han hecho dinero, que viven bien del sector privado, y muchas veces dejan pasar proyectos de ley como el que se le va a aprobar hoy tarde. Entonces, la comunidad es la que pierde cuando se incurre en el dogma y en el sectarismo político. Un segundo antecedente, señores asambleístas, señora presidenta. En los proyectos de ley, yo observo, adolece de un punto que es clave. Por ejemplo, aquí en este proyecto de ley no hay una evaluación del sector eléctrico. No hay una evaluación, no hay un informe de cómo se han hecho las inversiones en el sector eléctrico. No hay, por ejemplo, un informe de Coca-Cola Sinclair. ¿Cuál es el monto de inversión, en definitiva, de este proyecto de ley? ¿Cuál va a ser el tiempo de amortización de esa inversión en ese proyecto de generación hidroeléctrica? ¿Cuál es el costo del dinero de esa inversión extranjera en ese proyecto hidroeléctrico? ¿Cuáles van a ser los plazos de amortización, etcétera, en el caso de Coca-Cola Sinclair, igual de los otros sectores? Un tercer antecedente, señores asambleístas del gobierno, hubiera sido bueno que le pidan un criterio al ingeniero Miguel Calahorrano, me parece que es embajador en España. Cuando yo fui dirigente petrolero, él fue dirigente del sector eléctrico. Y juntos peleamos por algo que es importante y que yo veo que aquí están omitiendo: la participación de los trabajadores en el directorio del sector eléctrico y del sector petrolero y de las telecomunicaciones. En plena revolución ciudadana, en siglo XXI, los han excluido de manera antidemocrática. Entonces, yo lo que observo, yo fui legislador en el año 98-2002, y observo que ahí, en esa época de los años 90, se permitió la participación, desde fines de los años 80 y la década de los 90, se permitió la participación de un dirigente de los trabajadores elegido por votación universal, secreta y directa al directorio de las empresas. ¿Con qué fin? Con dos fines de manera exclusiva. La uno, para que aporten el directorio con la experiencia y el conocimiento del manejo, ya sea del petróleo, de la electricidad o de las telecomunicaciones. Y lo segundo, para que vigile el manejo de los fondos públicos en cada una de las empresas, especialmente de la contratación pública. Ese era el rol de un trabajador. Y hoy sucede que la revolución ciudadana, de una manera antidemocrática, opuesta a la participación de los trabajadores y opuesta a la participación ciudadana, le han excluido, señores asambleístas y señoritas asambleístas, a ese representante del directorio del sector eléctrico. Y así ha sucedido en el sector petrolero, y lo mismo sucede en las telecomunicaciones. De manera que vean ustedes, para contraste, en esa época se permitió la participación de los trabajadores en el directorio, y ahora con la revolución ciudadana se los excluye. Un tercer antecedente, señorita presidenta, para que quede constancia en esta asamblea, es que ojalá, o por lo menos para que quede en actas, yo sí planteo, rescatando la historia de la lucha de los trabajadores, de la participación laboral y de la defensa de los recursos económicos, sea en el petróleo, en la electricidad y en las telecomunicaciones, yo sí le planteo al señor presidente de la comisión, al doctor Juan Carlos Casinelli, dentro de una posición democrática, dentro de una posición
de no prejuiciarse de que los trabajadores no estén en el directorio y de que sean coherentes con el concepto de la participación ciudadana, se permita un representante de los trabajadores en el directorio elegido de manera universal, secreta y directa. Yo concluyo. Estos son extremos que se dan en este gobierno de manera contradictoria. Observando esta ley, es una ley ultra burocrática, centralista. Yo fui 25 años trabajador del sector público. Usted, señora presidenta, me conoce. Pero en el sector petrolero es lo contrario. En cambio, ahí todos los campos petroleros se los han entregado a empresas extranjeras mediante el contrato de prestación de servicios. En cambio, aquí en el sector eléctrico se excluye la participación privada, se excluye la participación sobre todo de las personas naturales y, por supuesto, solo se carga que sea el Estado. Y finalmente, llegar a la conclusión desde el Estado, a que el Estado a sí mismo se regule, a que el Estado a sí mismo se controle, a que el Estado a sí mismo dicte las políticas de justicia, etcétera, etcétera. Sí, todo él, juez y parte. Cuando por elemental sentido lo que se debió hacer, señora presidenta y señores de la Asamblea, es que los organismos de regulación tienen que ser separados de los organismos de control. Y nosotros en los años 90 fuimos partidarios de un proceso que lamentablemente se frustró, es de que exista una superintendencia del sector eléctrico. Y el superintendente elegido por el Congreso Nacional, él y todos los otros superintendentes, sea hidrocarburos o de las telecomunicaciones. Y hoy observo que le están eliminando a esas superintendencias, como ya sucedió en el caso de las telecomunicaciones, o hay un proyecto en camino para eso, creo que ya se aprobó en primer debate, y ahora quieren asumir ellos el control, ellos mismos la regulación. ¿Y quién los controla? ¿Quién les pide cuentas? ¿Quién les rinde cuentas? ¿Cómo la ciudadanía se puede expresar a través de un organismo de control para ver cómo el Ejecutivo está manejando los bienes públicos? Y hoy sucede que no. Y entonces, esta es una aberración. Esto no se hizo en la época de los años 90. ¿Y quiénes criticaron el pasado? Pues yo fui dirigente laboral. Sí me causa una enorme molestia escuchar un discurso incoherente de algunos señores asambleístas de lo que dijeron anteriormente respecto a lo que sucedió en los años 90. Ahí logramos, en esos gobiernos, algo muy positivo para los trabajadores y que eso consta en la historia del país. De manera que yo, señora presidenta, dejo constancia en esta sala de esa posición, vuelvo a repetir y a reiterar en mi intervención, de una posición antidemocrática, de una posición antilaboral y de una posición antiparticipación ciudadana de los trabajadores en este organismo. Gracias, señor presidente, por permitir la participación.